Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Despierta. Mi nombre es Michael García y en esta ocasión, al parecer el video terminó en explicar lo que es un poco la mente, el cuerpo, las emociones. ¿Para qué? Para entender un poco cómo funciona esta estructura respecto a cómo poder estar en paz. O sea, si quieres llegar a estar en paz, si quieres llegar a estar tranquilo, si quieres experimentar amor en tu vida, va a ser absolutamente necesario que primero entendamos cómo funciona tu estructura y cómo funciona tu experiencia en este mundo, ¿ok? Y esto va a ser súper importante porque identificando cómo funciona cada proceso, identificando cómo funciona tu sistema de interpretación o tu sistema de experiencia, es que vas a poder más o menos entender de dónde viene todo, ¿ok? De dónde puede venir tu sufrimiento, tu malestar y también cómo es que por fin podrías reclamar como esa paz, esa tranquilidad que todos estamos buscando, ¿ok? Ahora, de primera instancia vamos a empezar con este tema. Voy a empezar diciendo que hay que entender primero que el cimiento biológico y psicológico de todos va a ser el amor. ¿Ok? Y no me refiero a un amor romántico, a un amor fugaz, a un amor especial, o sea, que solamente se lo brindas a ciertas personas o no. Me refiero a amor como experiencia, ¿ok? A un amor como sensación. El ser humano, si te das cuenta, la base y los cimientos de su biología y su psicología está en el amor, ¿ok? En la conexión con otros seres, en este sentido de seguridad, ¿ok? ¿Por qué hay que comenzar entendiendo esto? Porque dependiendo de cómo tú creciste, de cómo fue tu desarrollo desde el primer momento que experimentaste este mundo hasta el día de hoy, de algo de lo que tu mente va a estar registrando o no, es la falta de amor o el mucho amor que tuviste en ella, ¿ok? Entre más amor tuviste en tu infancia, entre más amor tuviste en tu desarrollo, lo que va a pasar es que vas a tener una vida más estable. ¿Por qué? Porque vas a tener seguridad, confianza, vas a tener libertad, ¿ok? ¿Qué es libertad? De poder hacer lo que tú quieras con tu vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a tener confianza y seguridad. Ahora, en el otro camino, si no tuviste amor, como ya dijimos que lo que estamos buscando únicamente es amor, lo que va a pasar es que cuando falta amor, vas a generar un tipo de camino en el que vas a estar teniendo que aprender constantemente de cómo protegerse de la ausencia del amor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el amor es ausente, duele, ¿ok? Duele y duele muchísimo, genera dolor, ¿ok? Entonces, como el dolor es insoportable, porque a nadie nos gusta sentir dolor, lo que vamos a hacer a partir de ahí, de nuestras experiencias que tengamos por falta de amor, va a ser querer aprender a protegerse de su ausencia. Ahora, poniéndonos un poquito más sondeados de lo que es el amor es igual, o sea, es exactamente lo mismo que decir dicha, ¿ok? ¿Cómo saber cuando tú estás sintiendo amor? Es simplemente porque estás sintiendo dicha dentro de ti. Ahora, independiente de que lo sientas por algún factor externo como una pareja, tu papá, tu mamá, alguna conexión que tengas con alguien, si esa emoción de dicha se transforma o se convierte en una emoción de dolor, entonces déjame decirte que lo primero no era amor, ¿ok? Era un deseo, era un apego, era algo diferente, pero a ver, el amor en su pura esencia es dicha y nada más, ¿ok? Si lo que estás experimentando, sí, tiene amor al principio porque sientes mucha dicha, pero después se fue muy rápidamente, bien fugazmente, de la noche a la mañana, entonces lo que sentías no era amor, era más bien un apego, una necesidad de un factor externo para poder sentir algo así. Entonces, amor en su puro estado vamos a entender que es un estado de dicha constante y es un estado que no demanda nada, ¿ok? Amor no depende de ninguna cosa externa para poder experimentarse. Es simplemente, dicho esto, el amor es lo que ya eres, ¿ok? ¿Por qué? Porque, a ver, aquí tengo apuntado una definición de el Buda, ¿ok? Del iluminado. Y es que, a ver, él dijo así: la iluminación es el cese definitivo del sufrimiento. Si te das cuenta con esta frase, no hace mención a qué es la iluminación. O sea, no te dice la iluminación es esto y se consigue
haciendo esto y esto. No, o sea, no hay contenido en eso. Dice, la iluminación es el cese definitivo del sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que alejar el sufrimiento. Y al eliminar el sufrimiento, queda la iluminación. ¿Ok? En ese sentido, por eso es muy difícil poder llegar a tener una definición de lo que es amor. Porque el amor en esencia solamente es. ¿Ok? El amor va a ser aquello que queda ahí cuando el sufrimiento se va, cuando nuestras dolencias se van, cuando ese dolor, o más bien ese sufrimiento, por fin desaparece. Lo que va a quedar ahí es el amor, es la tranquilidad, es la paz, es la dicha. ¿Ok? Usé varias palabras, pero es lo que quiero que se entienda. Siempre uso esta analogía porque me gusta hacerla, o sea, me encanta, pero piensa otra vez, ya lo dije en el primer video que grabé, piensa en un niño, o sea, en un niño en un ambiente muy promedio donde creció con sus papás y estuvieron ahí. El niño en su pura esencia está jugando, está riendo, está haciendo bromas, va y casi se mata el solito ahí jugando, o sea, porque no tiene un sentido de miedo, no tiene un sentido de limitación todavía, ¿ok? En su pura esencia, en su puro estado, cuando todavía no hay un gran contenido mental todavía, unas interpretaciones, unas ideas, unas creencias, cuando no está nada de eso ahí, el niño solamente es. Y puedes reconocer por cómo es que está alegre, que es feliz, que está en paz, que está en dicha. ¿Ok? De hecho, me encanta porque hasta cuántas veces no hemos escuchado esta frase de que estamos viendo a un niño que está ahí dormidito a gusto y uno hasta piensa, ¿no? Ay, qué a gusto, ¿quién pudiera ser como él? O sea, ¿por qué? Porque ahorita estamos interpretando de que pues sí, tenemos que trabajar, tenemos que tener dinero, tenemos que lidiar con nuestra pareja, tenemos que hacer bla, 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 bla. Entonces sufrimos, estamos en un estado de sufrimiento. Mientras tanto, el bebé, como todavía no tiene nada de ese contenido, pues él está a gusto, él está tranquilo, él está en paz. O por ejemplo, cuando estamos viendo a tu perrito, hay videos de eso, cuando estamos viendo a tu perrito así que está acostado y pega un suspiro y tú de que, ay, ¿de qué te quejas, güey? ¿De qué estás suspirando si tú todavía no tienes ese contenido que yo estoy teniendo? Entonces, otra vez, el amor es lo que eres. Si el amor es lo mismo que la dicha, eso quiere decir que tu naturaleza es estar en dicha. ¿Ok? Quizá en este momento, sí, o sea, para empezar, si tu vida ahorita está muy desdichada o está simplemente desdichado, tienes momentos de sufrimiento o de caos o lo que sea, vas a estar muy en desacuerdo conmigo. Porque vas a decir, para mí, en mi experiencia, lo que ha pasado, lo que me ha enseñado la vida es que la vida es desdichada, ¿ok? Y te entiendo perfectamente. Sin embargo, hay que partir de la idea y hay que partir de este concepto que te estoy empezando a explicar primero. Entender que tu verdadera naturaleza, tu verdadero ser, es la dicha, es estar en paz, es el amor, ¿ok? Y lo que no eres o lo que no es natural es estar desdichado. Voy a usar nada más desdichado. ¿Ok? Desdichado es estar en sufrimiento. ¿Ok? Eso no es lo natural. Sin embargo, de alguna forma, esta sociedad o el estilo de vida que llevamos es de tal forma que tenemos normalizado el sufrimiento. Pensamos que el sufrimiento es algo normal, que es algo del día a día. ¿Ok? Pensamos que, por ejemplo, tenemos nuestro día a día y llegamos a pensar que llegamos a pensar que nuestra vida normal, nuestro proceso de vida es, por ejemplo, en un día, es sentirnos mal todo el tiempo con pequeños atisbos o pequeños momentos de alegría y felicidad. Y justamente nos aferramos por esas pequeñas alegrías para decir la vida vale la pena ser vivida, ¿ok? Sin embargo, durante todo el día, o estamos amargados, o estamos tristes, o estamos melancólicos, o estamos depresivos, o lo que sea. Pero llegamos a algún punto, yo estuve en ese tipo de limbo mental, en el que mi normalidad era estar mal, sentirme mal, o sea, perder el sentido de las cosas, no entender por qué está pasando lo que me está pasando, pensar que la gente es mala, pensar que la gente me quiere hacer daño, estar en un estado de víctima constante. Pensaba que el mundo era un lugar cruel y que así era y así me molé. Pero de vez en cuando salgo con mis amigos y me río y me la paso a toda madre. Entonces, por esos momentos, o de repente tengo una novia y con la novia me siento muy bien, me siento como que en mi mejor momento, y está padre. O de repente me compro lo que me gustaba, como el último teléfono o algo así, y me siento bien en ese momento. Y, ok, entonces pensamos que por esos momentos, por esas migajas que nos da la vida, vale la pena vivirla. ¡Pum! Por esas migajas que nos da la vida, vale la pena vivirla, ¿ok?
Ahora sí que en ese sentido, pues somos migajeros con la vida, ¿no? Porque nos aferramos a esos momentos como de alegría. Sin embargo, lo que te propongo aquí es entenderlo de forma contraria, ¿ok? Entendamos que lo normal o lo que debería ser normal es estar en paz, ¿ok? Estar en tranquilidad, y que los momentos de desdicha o sufrimiento sean solamente los pequeños atisbos. O sea, cambiamos la fórmula. Imagínate un día en el que tú durante todo el día estás tranquilo, estás en paz, y pasa algo, o sea, algo muy puntual, que sí, te saca de tus casillas un rato, pero eventualmente otra vez vuelves a la paz y estamos tranquilos otra vez. Y luego pasa algo y ok, nos salimos de nuestras casillas, volvemos a estar en paz, y así, en ese sentido, la paz va a dominar la mayor parte de nuestra vida. Pero para poder hacer eso, tenemos que entender qué es lo que ocurre cuando perdemos la paz, cuando perdemos la tranquilidad, cuando perdemos nuestra verdadera esencia. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro proceso, en nuestra experiencia, para que tengamos que perder la paz? ¿Ok? Ahora, muy bien. Entonces, ya teniendo esto como primera parte, como el primer entendimiento de que tu tranquilidad es lo que vamos a normalizar de ahora en adelante, vamos a entender este proceso de la experiencia, ¿no? ¿Y qué es lo que tú necesitas para tener la experiencia del mundo? Porque, a ver, en este momento lo que estamos experimentando de forma colectiva es que estamos en un mundo, ¿verdad? O sea, si yo me voy a mi momento personal, pues yo parece que estoy en un cuerpo físico y parece que estoy experimentando este mundo en este momento. Y toda la proyección es afuera, es eso. O sea, tengo un trabajo, tengo un carro, tengo una mamá, tengo un papá, no tengo novia. Parece que estamos teniendo esta individuación, esta personalidad, este ser individual frente a un mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como experienciadores? O sea, como entidades que están observando, que están experimentando. ¿Qué ocupamos para poder interpretar o percibir el mundo que tenemos aquí? ¿Ok? Y lo primero de lo que vamos a hablar es de la mente. ¿Ok? La mente, lo que vendría a ser aquí es ese software, ese programa que viene ahí, en el cual va a ser tu decodificador, o va a ser la forma en la que vas a poder captar la experiencia que estás teniendo, ¿ok? En ese sentido, tu mente va a ser un gran almacén. ¿Qué significa? Que mientras tú estés por ahí experimentando el mundo, tu mente va a registrar todo lo que está experimentando para ver si eso te conviene o no te conviene, para ver si esto es positivo o negativo, para ver si esto es placentero o no placentero. Tu mente va a tomar esas experiencias que tuviste y de primera instancia lo que va a hacer es tomar esa experiencia que hayas tenido anteriormente y la va a proyectar hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Que la forma en la que va a crear... A ver, tu mente aquí es una herramienta creadora, siempre está creando. Si te das cuenta, no ocupamos dar un consejo muy complejo para eso, pero tú cierras tus ojos y lo que va a crear es un pensamiento, ¿ok? Un pensamiento que va a tener un comienzo y un final, pero lo creó. Si te pones muy intenso con ese pensamiento, hasta puedes crear imágenes mentales respecto a eso, o mini películas respecto a algo, ¿ok? Y si te pones más intenso todavía en eso, puedes llegar a sentir las emociones de esa película que estás creando en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, en esa esencia, la mente es una herramienta creadora. Siempre está creando, siempre te está creando ideas, pensamientos, situaciones, narrativas, cuentos, como lo quieras ver. Tu mente es una herramienta creadora, ¿ok? Y en ese sentido, hay que ver cómo es que tu mente crea. Puede crear desde dos aspectos, ¿ok? Puede crear desde un aspecto, vamos a primero ponerlo altruista, ¿ok? Tu mente puede ser una herramienta creadora desde un sentido altruista. ¿Por qué? Porque va a crear con amor. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mente está libre de miedos, está libre de limitaciones, va a crear a voluntad lo que ella quiera, va a crear experiencias que ella quiera crear, ¿ok? Esa vendría a ser como una forma correcta de usar tu mente. ¿Por qué? Porque así es como realmente puedes tener proyectos, o puedes tener metas, o puedes tener objetivos desde un aspecto simplemente porque eso es lo que quieres experimentar. No hay más, ¿ok? No usamos nuestra mente por necesidad, sino porque queremos usarla de esa forma. Es una forma más alta en este mundo físico de poder usar tu mente, de poder utilizarla
para llegar hacia eso que tú quieres experimentar. ¿Por qué? Porque, a ver, si algo es amor, es libertad. ¿Y qué es libertad? Poder hacer lo que tú quieras. Ahora, en este sentido, ¿podemos crear con nuestra mente desde una herramienta creadora? O sea, ¿y cómo podemos entender este punto un poquito? Hay que entender que este mundo es el mundo de las ideas, ¿ok? El ser humano vive en un mundo de ideas. ¿Por qué? Porque todo lo que estás experimentando en este momento viene primero de una idea. O sea, vámonos primero aquí. A alguien se le ocurrió que podía existir un dispositivo que podía registrar las ondas las ondas vibracionales, que es el sonido, para poder traducirlo, conectarlo a un teléfono y que ustedes puedan escucharme. Empezó como una idea y ahora aquí está materializada, ¿ok? Alguien pensó que podría ser una buena idea que exista como un celular pero en formato gigante para que sea más útil o más de herramienta o de entretenimiento, yo qué sé. Pero esto primero tuvo que ser una idea antes de poder verlo aquí. O sea, no apareció de la nada, ¡puf! No, o sea, aquí está. De igual forma, alguien pensó que sería buena idea construir un edificio con departamentos para que alguien rentara esto. Yo, o sea, en este momento como estoy, todo empezó como una idea, ¿ok? Y a ver, estas ideas pueden llevarnos muy alto en nuestra vida, ¿ok? O pueden llevarnos como muy bajo en nuestra vida, si es que el miedo se infiltró en ese proceso. Pero entonces, con esto entendemos, ¿no? Y tú puedes aplicar ese concepto, puedes intentar profundizar en esto que te digo con lo que tú quieras. Piensa que todo primero empezó por una idea, ¿ok? Todo empezó, todo lo que tú estás experimentando en tu vida en este momento, empezó con una idea o empezó con una creencia, ¿ok? Ahora, esto está interesante, esto no lo voy a mencionar tanto, pero ¿por qué te digo que todo viene de una idea o viene de un contenido mental? Es porque tu mente puede crear tanto de forma consciente, que es lo que tú experimentas ahorita, o puede crear desde una forma inconsciente. Inconsciente vendrían siendo todo el gran almacén que tuvo tu mente recapitulando durante todo el tiempo y que consideró verdad, y que como considera verdad, tú crees esa verdad y como es tu idea, ahora la vas a ver afuera en el mundo, ¿ok? Un ejemplo sencillo de eso, para no profundizar tanto porque es mucha explicación, es, por ejemplo, imagina tu amigo o amiga, o sea, no importa el género, da igual, que dice que todas las mujeres o todos los hombres son iguales, ¿ok? A ver, lo curioso es que, por ejemplo, si tú observas a esa persona, te vas a dar cuenta de que pues esa persona vive esa verdad. ¿Por qué? Porque en cada relación que tiene, resulta que es una relación tóxica o es una relación que no da frutos o es una relación que no funciona, ¿ok? Pero para empezar, esta creencia está primera en su mente. Todas las personas son iguales. Entonces, como su atención, su mente va a estar enfocada únicamente en esa idea, lo que va a pasar es que cuando está experimentando el mundo exterior, únicamente le va a prestar atención a aquello a lo que está resonando con esa idea, ¿ok? En ese sentido va a encontrar una pareja o va a encontrar una persona que inconscientemente, o sea, esto no es consciente, que inconscientemente se adapte a esa idea que tiene de una relación romántica. ¿Y en qué se va a basar esa idea de relación romántica? En las experiencias que haya tenido en el pasado, ¿ok? Por eso es que los patrones se repiten. Por eso es que, por ejemplo, si tuviste una relación disfuncional con tu papá, por ejemplo, cuando estés buscando una relación, vas a intentar encontrar esa misma disfunción en tu pareja. ¿Por qué? Porque si estamos teniendo una idea desde el miedo, lo que va a pasar es que tu mente te va a poner enfrente lo que es familiar, o sea, lo que has experimentado antes, porque para la mente eso significa tranquilidad, eso significa estás bien aquí porque sabemos a qué nos enfrentamos, ¿ok? Entonces, muy interesante mencionar todo esto. Si quieren profundizar más del tema, Carl Jung, él tiene como grandes libros, tiene como grandes ideas respecto a esto, de lo que se llama el inconsciente, ¿ok? Y pueden buscar videos en YouTube, pueden, después de este video, porque lo van a ver completo, ¿verdad? Después de este video se pueden ir a ver videos de cómo funciona el inconsciente, o simplemente qué es el inconsciente, y te vas a dar cuenta que el inconsciente dirige tu vida. Entonces, podemos tener la mente como herramienta creadora, ¿verdad? Ahora, el otro uso que le podemos dar a la mente es que la mente esté en estado de supervivencia constante, ¿ok? ¿Qué es esto? Cuando la mente crea con miedo, o sea,
El miedo se ha infiltrado en el proceso de creación de la mente y ahora la mente está en modo supervivencia. ¿Por qué? Porque crea con miedo. El miedo es un estado puro de supervivencia, es un estado de dolor, ¿ok? A ver, recordemos que dijimos al principio, si aprendemos lo que es el amor desde muy temprana edad, vamos a estar bien. Pero si tuvimos ausencia de él y nos dolió, o sea, hubo dolor ahí, hubo sufrimiento, lo que vamos a intentar hacer de ahora en adelante es aprender a protegerse de la ausencia del dolor, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el detonante? ¿Cuál va a ser la emoción? ¿Cuál va a ser el fundamento para intentar protegerte de la ausencia del amor? Va a ser el miedo, ¿ok? ¿Por qué el miedo? Porque el miedo lo que te va a hacer es intentar hacer que esa experiencia no se repita para nada. O sea, que esa experiencia que tuviste, que te causó tanto dolor, tanto sufrimiento, no se repita para nada. Te vas a intentar proteger de la ausencia del amor, quitando el amor de por medio y poniendo el miedo ahí, ¿ok? Por ejemplo, voy a usar un ejemplo muy sencillo, no tan complejo para la vida diaria, pero ¿recuerdas cuando tú eras estudiante, por ejemplo? Y cuando eras estudiante depende del papá que tuviste, ¿no? En mi caso era, digamos, lo que tienes tus notas, o sea, tienes tus calificaciones finales, ¿no? Y hubo alguna ocasión en la que tal vez no te fue bien en alguna nota, tal vez como reprobaste, tal vez como que algo no salió bien. Tus papás se dieron cuenta de eso al ver que sacaste un 7, un 6 o reprobaste de plano y te dieron ausencia de amor, ¿ok? No hubo aceptación de por medio ante esa calificación que, a ver, desde la aceptación tendrías un punto de inicio mejor para poder mejorar la situación que tienes, o sea, aceptando lo que pasa. Sin embargo, hay alguno por aquí que tuvieron sus papás y que cuando vieron eso les regañaron, los castigaron, les empezaron a crear ideas de que como eres burro. Entonces, ¿qué es eso? Es una falta de amor, ¿ok? Una ausencia de amor. Y esa ausencia de amor, ese rechazo de tus padres o de tu figura paterna, materna, ese rechazo duele, ¿ok? En ese sentido, lo que duele no es tu mala nota, no es que tú hayas sacado un 8 y ahí me duele, no. Lo que duele es el trauma que se generó al que tus padres te hayan rechazado o te hayan quitado el amor de ahí. Ese sufrimiento y ese dolor que se causó fue lo que va a empezar un trauma de ahora en adelante, en que cada que tengas un examen o cada que tengas que ver en tus calificaciones, sientas un miedo terrible de no tener que decepcionarlos. ¿Por qué? Porque no quieres experimentar ese dolor de nuevo, ¿ok? Estamos condicionando el amor en esa calificación y como no quieres perder el amor, estás enfocado o estás muy preocupado de una forma ansiosa y colérica en tener que sacar esa buena calificación. ¿Okay? Este puede ser como un método en el que el miedo se apoderó del sistema de creencia para evitar la ausencia de dolor, ¿ok? Y ahí se generó el trauma. Que también puede ocurrir como el otro lado, que es como de que el dolor fue tan grande, la ausencia de amor fue tan grande, que como ya vinculaste que una mala calificación va a hacer que tus padres se detonen en ese estado de ira, de amargura, y a ti te enfadó ese estado de ira, amargura, como que no lo soportas, lo que va a pasar es que puede que seas rebelde, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que cada que tengas un desafío en tu vida, o un examen o lo que sea, vas a intentar rechazarlo, vas a intentar negarlo, o simplemente no lo vas a querer tener. ¿Por qué? Porque ya vinculaste que tener esa experiencia hace que tengas una experiencia más mala con tus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver, tu mente cuando está en ese estado, cuando empieza a crear cuando está en modo supervivencia, cuando está el miedo infiltrado ahí, hay que entender que ocupa una herramienta importante, es una herramienta fundamental para que el miedo sea creado, ¿ok? Y esta herramienta es el tiempo, y vamos a decir tiempo psicológico, ¿ok? Tal concepto como pasado, presente y futuro, tienes una idea básica de lo que es, ¿ok? Una idea como muy superficial. Sin embargo, si nos vamos a la mente, ¿ok? A tu mente, únicamente en tu mente puede existir tal cosa como pasado o futuro, ¿ok? ¿Por qué me refiero a esto? Porque tú en este momento que estás experimentando ver este video, estás en el momento presente, ¿ok? Y a ver, no puedes estar en otro tiempo que no sea el momento presente. Si piensas acerca del futuro, es solamente una idea y vas a decir, no, pero sí existe porque mañana sí voy a estar ahí.
sigue siendo únicamente una idea. Cuando el día de mañana sea mañana y estés ahí, vas a estar experimentando el momento presente. Todo es un momento presente constante, literalmente en la expresión de tu ser, o sea, en la expresión de tu experiencia. Todo ocurre en el momento presente. Tal concepto como pasado o futuro únicamente van a radicar en tu mente, hablando psicológicamente. En tu mente puedes llegar a recordar experiencias que te han ocurrido, tanto desagradables como placenteras, ¿ok? Y en tu mente puedes proyectar escenarios futuros, tanto de caos como de bienestar, ¿ok? Pero a ver, esto únicamente lo puedes experimentar en tu mente. Tal cosa como el pasado y el futuro no existe, ¿ok? Únicamente existen en tu mente, ¿ok? Entonces, si logras entender esto, hay que entender que la dinámica del miedo para la dinámica del miedo, el tiempo es esencial, ¿ok? ¿Por qué? Recordemos que tu mente fue utilizada para almacenar información en el pasado, ¿ok? En el pasado. El miedo necesita absolutamente del pasado, o sea, ir al pasado para interpretar una experiencia que está ocurriendo en el momento presente, juzgarla o interpretarla de bueno o malo y de esa forma proyectarla hacia el futuro. Te digo, para rechazarla o para aceptarla en ti. Es por eso, a ver, dando un paréntesis gigante, es por eso que el concepto de bueno y malo, el concepto de experiencia de positiva y negativa, va a variar bastante de una persona a otra, ¿ok? Date cuenta que para tu mejor amigo una situación en particular puede ser algo muy positivo, puede ser algo muy bueno, pero para otra persona puede ser como lo peor del mundo, ¿ok? ¿En qué va a radicar esa diferencia? En la experiencia que tuvieron en el pasado, ¿ok? Aquí viene un tema interesante en el cual me puedo revolver, lo voy a intentar hacerlo simple, pero ahí te va. La personalidad que tú tienes en este momento únicamente es un resultado del pasado que has tenido, ¿ok? La forma en la que piensas ahorita, en la que interpretas la realidad, solamente es un resultado de todo el contenido que tu mente ha guardado desde que estás en este mundo. Las ideas que tienes, lo que tú consideras verdad, únicamente es porque tu mente así lo dijo, porque estuvo en este mundo almacenando información. En este sentido, la persona Michael que yo soy ahorita es un resultado del pasado que he experimentado, ¿ok? Si yo tuviera este mismo cuerpo, o mis mismos padres, por ejemplo, pero hubiera nacido en China, mi personalidad sería completamente diferente, porque el contenido habría sido completamente diferente. ¿Ok? Si mis papás hubieran sido diferentes, hubieran sido de otra forma, yo sería completamente diferente. ¿Ok? Aquí está interesante, ¿por qué? Porque para empezar lo que te estoy diciendo es que lo que tú consideras verdad no es tanto la verdad, sino más bien algo que tú interpretaste en el pasado y la aceptaste como una idea tuya. Aceptaste que es una creencia tuya, que vale la pena creer en eso. ¿Ok? Y nos podemos ir muy ondeados y pensar como en la religión. Por ejemplo, si analizas un poquito eso sin atacar ninguna religión, pero porque, a ver, todas las religiones van a apuntar hacia el mismo camino, que es como el despertar espiritual, que es hacia Dios, que es como hacia la paz, hacia la dicha, hacia el amor. O sea, todos apuntan hacia lo mismo. Sin embargo, si estamos muy identificados con ideas, con creencias, con dogmas o lo que sea, si te das cuenta, cada religión o cada persona que esté practicando una religión te va a decir que la suya es la verdadera. ¿Okay? Que la otra no es la tuya, o sea, que la otra no es la verdad, pero que la mía sí es la verdad. En ese sentido, pues esa persona lo cree así porque su experiencia de vida, su contenido vital, lo ha llevado hasta ese punto de creer que esa es la verdad. ¿Okay? Pero si esa misma persona hubiera crecido en un ambiente religioso completamente diferente, muy probablemente estaría pasando lo mismo. Pensaría que esa verdad es la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que notar o hay que ser críticos en nuestra forma de pensar. Ahora sí que, como dijo Diego Rusarín, ¿por qué crees lo que crees? ¿Ok? ¿Por qué tus ideas son tus ideas? ¿Qué es lo que realmente estás pensando? ¿De dónde nació esa idea, esa interpretación que estás teniendo? Cuando estás juzgando a una persona que es mala, una persona que es floja, que es, no sé, que estás emitiendo un juicio, ¿de dónde salió realmente esa interpretación? ¿Ok? Pero bueno, interesante esto que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se intenta hacer con este tipo de plática que te estoy teniendo es que hagamos una desidentificación con tu contenido mental. ¿A qué me refiero? Que lo que tú piensas, interpretas y consideras verdad, quizá no lo es, ¿ok?
quizá no lo es. Y de primera, pensar en eso da mucho miedo, o da mucho... Sí, miedo es la palabra. ¿Por qué? Porque, a ver, esta identidad que hemos creado, esta forma de experimentar la vida, estos sistemas de pensamiento que hemos creado, la necesitamos aquí porque, como dije, ocupamos esa interpretación para evitar el dolor o para llevar hacia la supervivencia nuestro ser. O sea, en un sentido muy primitivo, la forma en la que opera la mente es la siguiente. Todo lo que entendí sobre la vida la voy a considerar verdad porque esa verdad es la que me han mantenido vivo a día de hoy. Esas creencias son las que me han mantenido vivo a día de hoy. Es lo que me han mantenido cuerdo, entre comillas, ¿no? Si yo llego a abandonar esas ideas, quiere decir que no tengo idea entonces de cómo vivir la vida. Porque mis interpretaciones son lo que me han llevado hasta aquí. ¿Ok? Pero si las tengo que soltar, entonces no sé cómo vivir mi vida y esa idea es inconcebible porque nos estamos poniendo en una posición en la que no tenemos ni idea de qué chingados está pasando. Entonces, ¿esto para qué es? O sea, la vida, ¿cómo tiene que ser vivida entonces? ¿Ok? Es por eso que las personas se pelean, es por eso que hay conflicto, es por eso que hay maldad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con mis ideas y mis interpretaciones y mi supervivencia y mi sentido de bienestar dependen de esas ideas, lo que va a pasar es que cuando llegue alguien con ideas diferentes, yo voy a tener que estar en la necesidad de tener que pelear mis ideas porque estoy en un estado puro de supervivencia, un estado de no puedo abandonar este sistema de pensamiento porque es lo que me ha mantenido hasta aquí. ¿Ok? A ver, un pequeño paréntesis religioso, un pequeño paréntesis cristiano, un pequeño paréntesis espiritual, tomando de ejemplo como a Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús, en su época, lo que hizo es compartir la idea del amor, compartir la palabra del amor, incluso a veces encima de la ley. ¿Qué es la ley? Son estos mandatos, como estos mandamientos, o estos dogmas, estas prácticas que se realizaban en la religión judía. Porque, a ver, otra vez, si estamos, imagínate un judío que tiene su abecedario de la A a la Z de qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene que hacer para ganarse la vida eterna, y de repente llega Jesús o llega un hombre ahí que le dice, ok, eso está bien, pero lo más importante es el amor, y como lo más importante es el amor, no pasa nada si estos dogmas, estas leyes, estas reglas las podemos hacer de ladito para poder hacer la voluntad de Dios, que es amor. ¿Ok? Ahora, en un sentido, para terminar este ejemplo rápido, por eso murió. Porque, a ver, si alguien más, y por eso existe el asesinato, ojo, porque, por ejemplo, cuando yo me identifico tanto con unas ideas, me identifico tanto con una interpretación, me identifico tanto con una verdad, a ver, cuando estamos en ese estado y tenemos que defender nuestra verdad a capa y espada, lo que ocurre es que te tengo que silenciar a ti. Y eso es lo que es la violencia, ¿ok? Cuando dos personas están, imaginando en un primer nivel, están peleando una con otra verbalmente, es porque una quiere imponer sus ideas sobre la otra. Es que tú y que no sé qué. No, tú estás mal porque no sé qué, ¿ok? Y fíjate que desde ahí empieza como la turbulencia, empieza como lo acelerado, empieza la tranquilidad, no es parte de esa conversación. Y si nos llevamos a un nivel más allá de la violencia verbal, donde ya influye la violencia física, o sea, cuando ya te agarras a golpes con alguien, ¿por qué crees que te agarras a golpes con alguien? ¿Por qué una necesidad de tener que golpear? La ira viene ¿desde dónde? Desde un sentido de silenciar a la otra persona. Queremos que esté incapacitado, o sea, que no pueda decir ni hacer nada, porque su pura presencia sugiere una amenaza a mí. ¿Sí me explico? Entonces, en este sentido, si lo llevamos hasta el nivel más extremo, va a ser un asesinato o va a ser la muerte, querer dar muerte. ¿Ok? Es por eso que el control o la maldad o la violencia vienen siempre desde el miedo, desde un estado de supervivencia. ¿Ok? Ahora, ya hablando de la mente, entonces ya dijimos que la mente es eso que tienes donde te ocurre la experiencia. ¿Ok? Tu mente sirvió para almacenar información, para crear una interpretación y proyectar en el futuro. ¿Ok? Y tu mente es una herramienta creadora. Puede crear desde la supervivencia, o sea, puede crear desde el miedo como impulso, con escenarios caóticos, con escenarios feos, con escenarios de destrucción. ¿Por qué? Porque tiene el miedo incluido ahí. O puede crear desde el amor, que es simplemente hacer tu voluntad, que es simplemente hacer cosas por simplemente querer experimentarlas, no por necesidad. ¿Ok? A ver, cuando tienes tu mente dominada por tu miedo,
todo lo que creas, lo que vayas a crear, siempre va a ser creado con necesidad, ¿ok? Cuando tu mente está completamente libre de miedo, va a poder crear a voluntad, va a poder crear de forma altruista, va a poder crear de forma para dar dicha, ¿ok? Muy bien, entonces ya hablamos un poco de la mente, me alboroté mucho, ya me está quedando largo el video, pero ahí le seguimos. Ahora, ya dijimos también que tu mente es lo que tú necesitas para poder experimentar el mundo físico, pero para eso ocupas un cuerpo, ocupas como un sistema, ocupas un ente material que te ayude a contactar con ese mundo que estás percibiendo, ¿ok? Porque, a ver, la mente de primera instancia no es material. Si te das cuenta, todo está ahí adentro, o sea, no es una materia, no puedes tocar tu mente, no puedes materializarla, simplemente puedes experimentarla ahí. Y el cuerpo, el mundo físico es algo que comúnmente puedes tocar, puedes estar aquí, puedes sentirlo, ¿ok? Ahora, el cuerpo va a ser simplemente tu canal o va a ser simplemente tu herramienta para poder experimentar el mundo físico, ¿ok? En este sentido, el cuerpo, date cuenta que el cuerpo sin alteración alguna va a estar en paz, va a estar tranquilo, no se va a sentir mal, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Tú ahorita haz el experimento si quieres ahí en tu casa como estés. Acuéstate un momento e intenta que no haya contenido mental en tu ser en este momento. O sea, acuéstate, cierra los ojos, respira y exhala. Y solamente quédate ahí, todo lo que quieras, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que quieras. Si no estás alterado por un pensamiento del pasado o si no estás alterado por un pensamiento del futuro y solamente estás concentrado en respirar en el momento presente, te vas a sentir tranquilo. No va a haber nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna amenaza, no hay nada de qué protegerte, ¿ok? Entonces, el cuerpo, que ojo, el cuerpo únicamente entiende el momento presente. Tu cuerpo únicamente puede residir en el momento presente, a diferencia de tu mente, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Tu cuerpo, si no está teniendo ningún tipo de alteración mental, ¿ok? Se va a sentir en calma, se va a sentir en paz, se va a sentir tranquilo. Por eso digo que tu verdadera naturaleza es la calma, es la tranquilidad, porque cuando no hay olas, cuando simplemente estás quieto, en quietud mental, tu cuerpo va a experimentar tranquilidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona tu cuerpo en un sistema de supervivencia? Y aquí es lo interesante porque aquí es donde vamos a empezar a hablar un poco de cómo evitar todo el sufrimiento, ¿no? Pero ahí te va. Tu herramienta principal para experimentar el mundo y para poder mantenerte vivo va a ser el dolor, ¿ok? El dolor va a ser una herramienta muy importante para el cuerpo para identificar si lo que te pasó te lleva hacia la muerte o te lleva hacia la vida, ¿ok? En ese sentido es una herramienta de supervivencia. Obviamente, hay que hacer una distinción grande aquí. Bueno, no tengo que explicar mucho acerca de esto, o sea, claramente lo puedes notar desde que eras niño. Si tú ponías la mano en el sartén caliente, o sea, te quemaba, te dolía, porque era dolor, dolor. Como era dolor, tu mente lo registró, lo guardó como dolor, y ahora te dice, no vuelvas a poner la mano ahí, porque ahora sabes que está caliente. O la primera vez que tocaste una plancha, que no sé si alguna vez de niño viste a tu mamá planchando y así, y uno al modo curioso va y toca y te quemas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya, la plancha intocable, ¿ok? Es así como se crea como esta herramienta de supervivencia y pues la neta no es tan complejo de entender. Una experiencia negativa que te brindó dolor en tu cuerpo físico, hablando literalmente de dolor, vas a querer no repetirla en el futuro, ¿ok? Y esto es positivo, esto es bueno. ¿Por qué? Porque te mantiene vivo, ¿ok? En este sentido, tu sistema de supervivencia en este nivel está perfectamente justificado. ¿Ok? Ahora, vámonos a otro concepto que es el sufrimiento, ¿ok? Ya dijimos dolor, que es un sentido muy presente, o sea, muy sentido literal. El dolor es dolor físico, no hay otra forma de explicarlo. Y el sufrimiento viene a ser cuando la mente entra en juego y la mente lo que va a ser una prolongación del dolor, ¿ok? Una cosa es que te haya dolido, que has experimentado un malestar físico, y otra cosa es que estés sufriendo psicológicamente, es que estés sufriendo, que tu mente haya entrado en ti y esté prolongando el dolor. ¿Por qué digo prolongando el dolor? Porque pasa algo bien curioso. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú vas caminando y típico que te pegas con el dedo chiquito del pie en alguna esquina de algún mueble. Duele muy feo, duele, obviamente duele. Ahora, el dolor
¿Cuánto tiempo puede durar? Dependiendo del golpe, ¿no? Pero pues, digamos que fue un golpe más o menos mediano y te duró ahí unos 5 minutos. Te tuviste que agachar, tuviste que estar de que... como que aguantándote el dolor ahí, ¿ok? Y estabas vívidamente en el momento presente experimentando ese dolor porque no había de otra. Tenías que estar... O sea, toda tu atención se fue a ese dolor, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría una vez que el dolor físico se fue? Digamos que ya no está ahí el dolor físico. Tú te quedas pensando de que, perdón por las palabrotas, ¿quién chingados puso el mueble ahí? ¿A quién se le ocurre poner el mueble ahí otra vez? Estas personas no tienen idea, no tienen sentido de cómo acomodar las cosas. ¡Ey, tú! Ven para acá, tú pusiste esa chingadera ahí. Y bla, 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 bla. Y te creas una narrativa respecto a eso, de lo que acaba de pasar. Eso sería prolongar el dolor. O sea, el sufrimiento sería eso, un contenido mental respecto a algo que pasó. ¿Ok? Y este ejemplo te lo puedes extender o puedes intentar pensar en eso en lo que se te ocurra, en personas, o te lo puedes imaginar en ti mismo. ¿Cuántas veces no experimentaste el dolor, pero tu mente lo prolongó? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Que podemos llegar hasta el nivel en el que el dolor físico simplemente deje de ser necesario y ahora únicamente estemos en un sufrimiento mental. ¿Qué quiere decir? Que solamente nos estemos creando narrativas respecto a todo y estemos pensando negativo respecto a todo y todo se convierte en una situación de supervivencia. ¿Ok? Tu cuerpo constantemente en modo supervivencia. Y aquí está el peligro de eso. Tu cuerpo no va a entender cuando un dolor, o más bien cuando una situación de supervivencia sea real, no va a entender la diferencia entre una situación de peligro real y no va a entender la diferencia entre una situación de peligro imaginario. ¿Okay? No va a poder discernir en qué es una situación de miedo, qué es una situación de supervivencia real y qué es una situación de supervivencia ilusorio, que no existe. ¿Por qué digo que existe? Porque está en la mente. Y si tuviste que interpretar mentalmente, eso quiere decir que tuviste que irte al futuro o tuviste que irte al pasado. Y el futuro y el pasado no existen. Solamente está el aquí y el ahora. En ese sentido, si te golpeaste con el dedito chiquito del pie en un mueble, el dolor, o sea, la experiencia negativa de lo que viviste solamente dura lo que tiene que durar el dolor físico y ya. A partir de ahí, puedes aprender y puedes decir, ok, ya no voy a poner mi pie por aquí, o ya no voy a caminar por aquí, o voy a mover esto de aquí, o voy a sugerir mover esto de aquí, no sé. O sea, piensas en una solución más clara. ¿Por qué? Porque no hay miedo no hay sufrimiento que esté en turbulencia ahí para experimentar tu realidad. En ese sentido, tú vuelves a la calma otra vez, vuelves a la tranquilidad otra vez, independiente que hayas experimentado esa situación negativa, ¿ok? Ahora, esto está interesantísimo y es que se han hecho como experimentos cuando el cuerpo siente un dolor físico y cuando el cuerpo siente un dolor emocional. Resulta que tu cerebro procesa ambas con las mismas vías neuronales. O sea, es el mismo camino que toma. ¿Qué quiere decir? Que para el cuerpo no hay una diferencia notoria entre qué es lo real y qué es lo ilusorio. ¿Ok? Porque, otra vez, ¿por qué lo ilusorio? Porque lo ilusorio viene de un contenido mental, el contenido mental viene del pasado, del futuro y esos contenidos no existen. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí tenemos un concepto interesante que es la ilusión, lo ilusorio. El sufrimiento, o sea, el dolor prolongado siempre va a ser una ilusión, no va a existir. ¿Qué quiere decir? Que esa narrativa, esas ideas y esas creencias que estás pensando respecto a algo son ilusiones, no son reales. Y eso es lo que te mantiene sufriendo. En otras palabras, el sufrimiento es una ilusión. ¿Ok? Wow. Ahora, ¿cuál va a ser el lenguaje para intentar un poquito entender mejor nuestro cuerpo? ¿Cuál es el lenguaje que tu cuerpo usa para interpretar algo positivo y algo negativo? El lenguaje que va a usar son las emociones. ¿Ok? En este sentido, después de haberte golpeado con el dedo chiquito, de pasar esa primera etapa como de reacción, de supervivencia, lo que vas a sentir quizá es estrés, ¿ok? De igual forma, en una situación mental, si tú te pones a pensar en que mañana tienes algo que hacer que no has hecho todavía y es un pendiente importante, tu cuerpo va a sentir estrés, ¿ok? Porque ambas para la mente son una situación de peligro. Entonces tu cuerpo va a ser, haz de cuenta que tu cuerpo aquí va a entrar como un fiel sirviente de la mente. Tu cuerpo va a reaccionar dependiendo de lo que la mente le esté diciendo que tiene que hacer.
¿ok? Y es aquí la parte importante. Si tu mente la tienes en todo el tiempo en estado de supervivencia, o sea, con el miedo de por medio, tus emociones van a ser un reflejo de ese estado mental. ¿Qué quiere decir? Que vas a estar estresado. Se va a liberar esta bioquímica en tu cuerpo para tener que o pelear o huir como una situación real de supervivencia demandaría. ¿Ok? A ver, en una situación real de supervivencia, digamos que tienes un tigre aquí enfrente de ti, lo último que se te va a ocurrir hacer es pensar, no vas a pensar en nada, o sea, ni siquiera vas a andar juzgando, mira, la melena del león está bonita, o sea, no vas a pensar en eso ni de chiste. Dije tigre, ¿no? Pero lo cambiamos a león. ¿Ves eso? Automáticamente la emoción se dispara, automáticamente la bioquímica se dispara para que o pelees o huyas, o sea, porque ya hubo una situación de supervivencia y ahora como tu cuerpo se llenó de eso, lo que va a hacer es darte ese rush, darte ese impulso de o pelear o huir, y va a pausar lo que tu cuerpo consideraría menos importante, ¿ok? Que es, por ejemplo, reforzar el sistema inmune, que es, por ejemplo, la digestión, o es, por ejemplo, la reparación celular se va a detener en un estado de supervivencia real, porque por un estado de supervivencia real requiere ahora hacer algo, en este momento hacer algo. Entonces se libera el cortisol, se libera el estrés, se libera todo, más bien te sientes estresado y actúas o peleas o huyes con ese león que tiene una melena muy bonita. Ahora, ahora vamos a pasarlo en una situación mental. Si tú en tu mente, otra vez un escenario ilusorio que tú quieras pensar, que mañana estás pensando que posiblemente te quedes sin trabajo, ¿ok? Tu cuerpo, de igual forma, no va a entender de que, me voy a sentir mal cuando esté mañana sin trabajo. O sea, no. Tu cuerpo, desde ahorita, en este momento presente, porque únicamente reconoce el momento presente, va a agarrar esa idea que tu mente cree verdad, porque le estás teniendo fe en esa idea, y se va a liberar el estrés, ¿ok? Se va a liberar esta bioquímica para o pelear o huir. Sin embargo, date cuenta que una situación de supervivencia real no está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? No hay un tigre enfrente de ti, no hay un animal salvaje enfrente de ti, no estás a punto de caerte en un acantilado, no está pasando nada de eso. Resulta que estás sentado en tu cama o sentado en el sofá pensando que mañana te vas a quedar sin trabajo. Pero una situación real de supervivencia ahí no existe, no está ahí. Hacerse la pregunta, ¿qué ocurre aquí y ahora? Es una pregunta que se tiene que hacer más seguida, porque lo que va a hacer es que te va a poner los pies en la tierra. Cuando te sientas estresado, cuando te sientas en ira, cuando te sientas como en estas emociones pesadas, date cuenta que estás interpretando negativamente, estás interpretando el peor de los casos de una situación, porque el miedo es lo que le impulsa. Únicamente pensar con miedo es lo que te va a hacer sentir mal. Otra vez, dando a entender otra vez lo del miedo, lo del trabajo, que mañana te vas a poder quedar sin trabajo. A ver, para empezar, ni siquiera sabemos si eso es verdad o no. ¿Por qué? Porque no tienes forma de saberlo. Está en el futuro. No tienes la más mínima idea. Puedes tener ideas respecto a algo. Puedes creer caminos en potencia, pero no tienes idea de que sea real o no. ¿Ok? Sin embargo, cuando decides voluntariamente que eso es la verdad, o sea, que tú dices, no mames, mañana me voy a quedar sin trabajo, lo vas a aceptar como una verdad. Tu cuerpo va a decir, estamos en modo supervivencia. Tu cerebro va a liberar toda la bioquímica que va a detonar en estrés. Y ese estado de estrés lo vas a sentir acostado, sentado en el sillón. Acostado en el sillón. O sentado en el sillón, como quieras. Y es ahí donde empieza lo que es tu estado anímico, como muy deplorable, ¿no? Es cuando empiezas a tener como un estilo de vida, pues, muy pesado. Porque, a ver, cuando estás en ese estado constante, cuando estás todo el tiempo pensando, todo el tiempo interpretando todo lo que te está pasando respecto a lo que sea, tu relación, tu trabajo, tus amigos, tu jefe, tus padres, México, la presidenta, la política, la religión. O sea, cuando estás pensando, interpretando absolutamente todo eso, siempre desde el miedo, siempre desde la interpretación identificado con tu miedo, siempre vas a estar estresado, siempre va a haber bioquímica ahí porque tu cuerpo siempre va a estar interpretando eso como un escenario de supervivencia de real. O sea, tu cuerpo genuinamente va a estar pensando, estamos en peligro, hay que hacer algo, o sea, tenemos que hacer algo, córrele. Un estado de ansiedad es eso, o sea, un estado de ansiedad es el estado último, como de este ejemplo que te estoy diciendo, de que tú estás pensando una idea respecto a lo que puede salir mal y todo eso, y de repente tu cuerpo, o sea, ya fue dominado por esa idea y está viviendo el pánico de ese momento que estás imaginando cuando aquí y ahora no está pasando nada, ¿ok? En este momento, aquí y ahora, no está ocurriendo un
una situación de supervivencia real. Y bien chistoso, date cuenta que si lo hubiera, si de verdad hubiera una situación de supervivencia real, lo último que ibas a hacer es pensar, porque ocupas reaccionar así, ¿ok? En este sentido, ¿por qué quiero decir todo esto? Para que dejes de darle tanta importancia a todo lo que piensas, para que intentes a partir del día de hoy ser crítico con todo tipo de pensamiento que viene a tu mente, ¿ok? Si logras hacer eso, si logras ser crítico con la forma en la que tú piensas, vas a poder crear un espacio en lo que es el experimentador o lo que eres tú realmente como observador y tu mente, ¿ok? Porque, a ver, la mente es una herramienta que tú tienes. Es una herramienta creadora que tú tienes, ¿ok? Tú no eres tu mente. Si tú crees que tú eres tu mente, vas a ser reactivo con la vida. Las cosas que te vayan a pasar simplemente va a ser un círculo vicioso de reactividad. Solamente vas a reaccionar a todo lo que te ocurre. Y es ahí donde no vas a poder salir del ciclo del sufrimiento, porque todo es un ciclo de sufrimiento. Todo es el pasado interpretado en el presente para proyectar en el futuro, y todo es un ciclo, ¿ok? Pero a ver, si entiendes la idea de que tu mente es una herramienta y que las ideas que proponen son ideas para llevarte hacia un mejor o un peor estado, crea un espacio entre tú y tu mente. Cuando tengas un pensamiento de supervivencia, en lugar de identificarte rápido con él y pensar que va a pasar lo peor y que no sé qué, que la persona es no sé qué, no. En lugar de hacer eso, crea un espacio. ¿Cómo es un espacio? ¿Cómo puedes crear este espacio que viene como lo bueno, no? Reconoce, si ya dijimos al principio que lo normal o lo que debes normalizar es estar tranquilo, hay que reconocer, hay que estar en un compromiso 24/7 de reconocer cuándo es que tú pierdes la tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos normalizando sentirnos tranquilos, ¿verdad? Entonces, si tú en el día, tu emoción, que es el lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje de la mente, tu emoción, si tú te sientes mal respecto a lo que sea, o sea, si te sientes intranquilo, si te sientes con ira, si te sientes ansioso, todo va a ser porque hay un contenido mental ahí. Pero otra vez, tú no eres tu mente. Tú puedes observar tu mente, puedes agarrarla como herramienta en vez de identificarte con la mente. Si logras crear ese espacio, si a partir de hoy decides voluntariamente, a ver, cuando ya te sentiste mal y te diste cuenta que te sentiste mal, cuando te des cuenta de que perdiste la tranquilidad, vete a ti, o sea, haz una introspección. Yo ahorita me siento mal y es sabio hacerse la pregunta, ¿por qué? Sí, a ver, por ejemplo, yo ahorita aquí estoy sentado, ¿por qué me siento mal? Y me voy como un estado interno, no como un diálogo interno, como un contenido mental, me fui adentro y ahí me voy a dar cuenta de que estoy pensando mal respecto a algo, o estoy interpretando mal respecto a algo, o estoy dándole un escenario caótico respecto a lo que sea. Y como me identifiqué tanto con esa idea, la tenía tanto ahí clavada, pues obviamente mi cuerpo se siente mal, porque otra vez tu cuerpo responde a lo que tu mente le da. Entonces tu mente está diciendo, tenemos esta situación, hay que prestarle atención. Y tú te das cuenta de eso, de que tu mente está proponiéndote un escenario de supervivencia mental. Tú, a partir de darte cuenta que estás teniendo un pensamiento ahí, y si reconoces que la idea es que tú tengas el poder sobre tu mente, tú ahí puedes decidir voluntariamente dejar de pensar en eso, dejar de alimentar ese pensamiento, ¿ok? Voy a dar un ejemplo muy personal, pero esa fue la primera vez que entendí esto, la primera vez que lo experimenté de verdad. A ver, la última relación que yo tuve, la última relación amorosa, honestamente fue una relación amorosa, o sea, fue muy bonita, ¿no? Pero es donde, yo siento que es donde más caos mental tuve, la verdad. O sea, aquí me sincero, tuve muchos escenarios desde el miedo, escenarios de inseguridad. Hubo mucho de ese contenido en mi mente, que pues al final de cuentas eso saboteó la relación, ¿no? Sin embargo, recuerdo que la relación se terminó y típico, esto creo que ocurre en la mayoría de las personas, pues de que se termina una relación y si era una relación que tú no querías que terminara, obviamente el sentimiento va a ser como de tristeza, ¿ok? Mucha tristeza después de ese rompimiento. Entonces yo me acuerdo que mi normalidad en ese momento, o sea, como después de haber terminado la relación, de que se haya terminado la relación, yo estaba como acostado en la cama y ese era como mi modus operandi, ese era como mi patrón. Era estar acostadito en la cama, hecho bolita, porque obviamente te sientes solo, ¿no? Interpretas que estás solo, por eso te sientes solo. Pero estaba así como solo, acostado en la cama y sentía como un vacío en el pecho, como una tristeza.
Y esas emociones podían variar dependiendo del tipo de pensamientos que tenían. Como de que, tal vez como sentimientos de culpa, ¿no? De que tal vez hice las cosas mal, no actué bien. Obviamente ese sentimiento de culpa otra vez te va a poner, te va a hacer una emoción negativa. ¿Por qué? Porque todo es todo empieza desde un pensamiento. La emoción es algo que ocurre después. Pero en la emoción es donde tú puedes cachar qué es lo que está ocurriendo en tu mente. Entonces yo me acuerdo, como explico, mi modus operandi era ese, como sentirme mal. Pero hubo una vez, todo esto empezó porque leí el libro del poder de la hora. Lo recomiendo ampliamente, siempre lo voy a recomendar. Si quieres entender mejor estos conceptos, lee ese libro. Este video, aunque está largo, no le hace justicia a un libro como ese, ¿ok? Pero a ver, cuando ya por fin, yo había leído este libro y ya me quedó el 20. Y era de que no manches, o sea, eso quiere decir que todo el sufrimiento psicológico que yo me he creado fue mi culpa. O sea, ¿yo lo hice? Y pues la respuesta del spoiler es que sí. Tú tienes el 100% de responsabilidad de cómo te sientes. Tus emociones son algo tuyas. No son de esa persona ni de lo que sea. Es una responsabilidad tuya. Tus emociones son tuyas. Tienes el 100% de responsabilidad de cómo te sientes. ¿Ok? Si estás en un estado de víctima, vas a pensar que tu sentido de tranquilidad va a depender de factores ajenos a ti. Pero bueno, no me quiero desviar tanto. Entonces, cuando ya por fin entendí esto y dije, no manches, o sea, que eso quiere decir que mi situación financiera, que mi motivación laboral, que mi estado físico, que lo que sea, o sea, todo lo que yo considero que estaba mal en mi vida, pues, ¿tengo yo la culpa? Y a ver, más que decir culpa, voy a decir, fui yo el responsable, ¿ok? Sin usar la palabra culpa. ¿Por qué? Porque, a ver, debo entender y hay que aceptar esto. Cuando uno vive en ese estado de intranquilidad, lo hace de forma inconsciente. Claramente nadie quiere por voluntad propia experimentar sufrimiento. Nadie quiere por voluntad propia experimentar ese tipo de desdicha. Todos queremos experimentar la dicha, el amor. O sea, todos estamos buscando eso. Ese es el motor de nuestra vida hoy en día. Sin embargo, nótese que cuando estamos en un estado de sufrimiento estamos viviéndola de forma inconsciente. O sea, no entendemos por qué nuestra vida es como es y por qué somos lo que somos. No hay una observación todavía en nuestro contenido mental, en lo que hemos experimentado para que entendamos por qué somos lo que somos. Pero una vez que entiendes esto, es como de que, o sea, todo lo que yo estoy experimentando yo me lo creé. Fui yo el creador de todo eso. Porque, a ver, tu mente fue la energía creadora, fue lo que puso la idea ahí y la está experimentando en la vida. Es la que está prestando atención en la vida para experimentar eso que quieres. Voy a hacer otro ejemplo antes de llegar a terminar lo de mi ejemplo con mi ex, ¿no? Para ese momento, como yo sabía que estaba en un momento muy caótico en mi vida, yo también, estaba leyendo libros y estaba viendo al psicólogo y hasta estaba rezándole al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque buscaba ayuda. O sea, realmente, y ese es, en última instancia, el objetivo de que el sufrimiento sea insoportable. Porque si el sufrimiento es insoportable, eventualmente llegas a la pregunta, bueno, pues ¿para dónde es? ¿Hacia dónde es entonces el camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si ya me di cuenta que yo guiándome en mis propias ideas y en mis propias interpretaciones estoy mal, o sea, que me he enseñado mal toda esta vida, ¿por qué? Porque sigo sufriendo. Entonces eventualmente el sufrimiento se va a volver tan insoportable que vas a tener que desapegarte de tus ideas, vas a tener que desapegarte de todo lo que tú eres. Para decir, ya, o sea, tengo que borrar esto para adoptar nuevas ideas, entender una nueva forma de ser, para encontrar otro camino, ¿ok? Cada vez que tú te vas superando en la vida en un sentido de tranquilidad, lo que va pasando es que vas tumbando ideas anteriores para ingresar nuevas ideas y eventualmente llegar a la verdad, o llegar a la dicha, o llegar al amor, como lo quieres decir. Entonces, yo me acuerdo, te digo, yo estaba rendido, o sea, ya me había rendido. Emocionalmente, ya me había rendido. Yo ya había dicho, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy en este momento tan oscuro en mi vida? Yo ya no sé, o sea, yo ya no me puedo dar la respuesta, no sé cómo darme la respuesta y como no sé, empecé a leer, fui al psicólogo y te digo, ya hasta rezaba, ¿no? Entonces, yendo al psicólogo, me acuerdo que mi psicóloga me enseñó algo que se llama enneagramas de personalidad. Y en base a las sesiones que tuve con ella me dijo que, ya ni me acuerdo qué número era, pero que yo era un tipo, haz de cuenta que están divididos, los enneagramas de personalidad son como descripciones de diferentes tipos de personalidad que puedes tener dependiendo del pasado, o sea, dependiendo de cómo creciste. Y como ella ya había estudiado, en las terapias ya había
jalado información de cómo había sido mi pasado, de cómo había sido yo así, me dijo, ¿puedes escuchar este audio? Era como, voy a inventarlo, ¿no? Enneagrama de personalidad número 7, así. No me acuerdo ni cuántos son, pero algo así. Y lo escuché y no pude creer lo preciso que fue para describir la persona que era. O sea, qué me gustaba, qué no me gustaba, cuáles eran mis tendencias en mis pasiones, cuáles eran mis tendencias en mis miedos, qué me limitaba, qué no me limitaba. Fue ahí donde dije yo, ala, o sea, tan obvio soy, o sea, como tan fácil es esto de que, tan fácil como entender tu pasado, ponerte un enneagrama y que te identifiques y digas, no manches, es que sí soy así. Fue ahí el primer atisbo de conciencia, el primer atisbo de decir, o sea que lo que yo soy ahorita, pues no necesariamente es mi culpa, ¿ok? Y ahí viene la primera liberación, como la aceptación de que eres como eres, no por tu culpa, sino simplemente porque así te tocó, ¿ok? Ese es el primer atisbo de conciencia que tuve. De hecho, hasta me acuerdo que yo bien emocionado por esto, como de haber entendido, todavía no había despertado, pero haber entendido esto, fui con un amigo muy queridísimo, saludos a Brandon, donde... Ay, perdón, Brandon, te voy a exponer poquito, pero sé que no te importa. Obviamente te amo, eres un ser de amor, o sea, todo el mundo lo tiene que saber. Y fui con bien emocionado con estos enneagramas de personalidad, ¿no? Y le dije a Brandon, oye, güey, no manches, acabo de descubrir esto. No puedo creerlo, o sea, de la forma en la que me describió este enneagrama de personalidad es como que, wow, podemos hacer esto contigo. Y él como que, Simón, porque él siempre me sigue el rollo. Entonces creo que hicimos como un mini test ahí del enneagrama de personalidad. Y a ver, ojo, para ese punto con él ya me había dejado claro muchas veces que su película favorita era Whiplash, o sea, la del baterista. Entonces es como de que, ok, identificado que su película favorita, una película que le encanta es Whiplash a él. Entonces estamos haciendo ese enneagrama de personalidad de él y haz de cuenta que, pues no voy a decir como que salió, ¿no? Pero para empezar, estaba dando en el clavo, o sea, toda la descripción general o la descripción como de su tipo de enneagrama de personalidad de él, estaba dando en el clavo, tenía sentido. Y al final lo que decía, nunca se me olvidar, lo que decía ese enneagrama es como de que a este tipo de personalidad es muy probable que le gusten muchas películas donde se exprese cierto tipo de emociones. Y un tipo de película que expresa esto muy bien es Whiplash. Cuando leímos eso, él iba así como que... O sea, como de que, qué obvio, o sea... ¿Cómo es posible? O sea, ¿a qué punto tú tenías como tu libre albedrío de ser como eres o simplemente eres una construcción de tu pasado y eso es lo que estás experimentando ahorita? ¿Ok? Ahora, este es el primer atisbo de conciencia de que estabas en piloto automático, de que en ese estado eres inconsciente, estás simplemente con unas gafas aquí de realidad que no te dejan ver la vida. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque en un sentido como de ideas... Imagínate que, a ver, aquí estoy yo, ¿no? Y estoy experimentando el mundo, estoy experimentando la realidad tal cual es. Imaginamos que tengo una idea respecto a algo, una interpretación respecto a algo y ahora la realidad se vuelve diferente porque me acabo de poner unas gafas con una idea respecto a algo que me pasó, ¿ok? Y ahora, puede que esa distorsión sea más grande cuando agarro otra idea respecto a otra cosa y ya la cosa que estoy viendo, la estoy viendo con mi interpretación, no con la realidad, ¿ok? Entonces, va a ser hasta este punto... en el que la realidad va a ser algo que va a ser súper difusa, que no voy a entender nada, voy a intentar entender todo, que justamente intentar entender todo es no entender nada. Entonces, cuando estás en ese estado de inconsciencia tan dominado por tus miedos, por tus interpretaciones, por tus ideas, por lo que tú crees, te limitan de poder reconocer la realidad tal cual es, neutra, tranquila, no está pasando nada. Otro paréntesis cristiano, Jesús dijo, ustedes reconocerán la verdad y la verdad los hará libres. Significa esto. ¿Qué es la verdad? Es la ausencia de la ilusión. ¿Qué es el amor? Es la ausencia del miedo. ¿Ok? Es en ese sentido darte cuenta que es ilusorio, o sea, escenarios mentales, y que es verdad, que es simplemente lo que está pasando aquí y ahora. La vida está ocurriendo aquí y ahora, no en el pasado, no en el futuro, está ocurriendo aquí, ahora. Cada vez que estás accediendo al futuro, al pasado con tu mente, en tus ideas, no estás viviendo, estás simplemente proyectando, estás en un estado de no vida, porque la vida está ocurriendo aquí y ahora. No estás honrando la vida porque no estás en el momento presente, ¿ok? Me extendí otra vez, pero
Voy a volver al ejemplo de mi ex. ¿Te acuerdas que me quedé pendiente con eso? Bueno, entonces, a ver, ya dije que estaba acostado en mi cama, así tranquilito, como que sufriendo y así. Mentalmente, claro, emocionalmente ya expresado. La emoción ya se estaba expresando. Ya había entendido todo esto. Te digo, ya tuve mi primer atisbo como de conciencia de entender de que mi sufrimiento era algo automático que yo me había aprendido en el pasado. Y estaba acostado en la cama, ya entendía todas estas ideas y dije, ok, me estoy sintiendo mal porque estoy interpretando mal respecto a algo. Y me iba a mi cabeza. Y efectivamente, me acuerdo que estaba pensando cosas como de que ojalá podamos volver. Ojalá no haya hecho esas cosas así porque pues me gustaba mucho tiempo estar con ella. O de que tal vez se va a encontrar otra persona en el futuro y yo ya voy a ser olvidado. O sea, esta narrativa ahí que pues tú te puedes identificar con ella, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, o sea, de que me sentía mal y me fui a mi cabeza y me di cuenta de que, es que estoy pensando así. Dije, ok, a ver, sí es cierto, estoy pensando mal, estoy interpretando respecto a esto. Me voy a acostar. Me acosté. Dije, voy a estar viendo el techo, bien tonto, ¿no? Pero voy a estar viendo el techo y me voy a concentrar en respirar y simplemente no estar en mi mente, simplemente respirar y reconocer que aquí y ahora no está pasando nada. No hay una situación de supervivencia real. No tiene por qué haber miedo porque no está pasando nada. Entonces, viendo el techo, respirando. Y me perdí en el techo y en mi respiración. Ponle tú que como 5 minutos. Y esa sensación de tristeza se había desvanecido por completo. Ya no estaba ahí. Fue ahí la primera vez que lo entendí. La primera vez que lo experimenté. Fue ahí la primera vez que entendí que quien tiene que tener el control de todo esto soy yo. Si de verdad quiero decidir estar en amor. Porque, a ver, el amor va a ser una decisión. El estar en tranquilo, el estar en paz es una decisión. Es una decisión constante y tiene que ser una práctica diaria. Porque mientras estés en este mundo, vas a tener tentaciones que te van a hacer alejarte de esa paz, de esa tranquilidad. Entonces, cuando yo estaba ahí y me sentí, respiré viendo la pared y ya simplemente no alimenté ese pensamiento, no alimenté esos pensamientos, me di cuenta que mi tranquilidad volvió. Porque era el estado natural, estar tranquilo. Si yo otra vez hubiera decidido volver a pensar en eso o alimentar de forma más intensa esos pensamientos, más mal me iba a sentir, ¿ok? Entonces esa fue la primera vez que lo entendí. Y eso, a ver, ¿por qué te libera de muchas cosas? Porque para empezar, si tú entiendes este proceso en ti, va a pasar que lo vas a entender en otros también, ¿ok? Cuando yo por fin identifiqué en mí que cuando pienso así es por una situación de miedo, ¿ok? Una situación de falta de amor que viví en mi pasado y que lo estaba repitiendo ahora, me doy cuenta que toda reacción mala que viene de mí o toda reacción que detone en no amor va a ser por mi pasado. Estoy reviviendo el pasado, ¿ok? Un pasado que ya no existe, que ya no está ahí, que ya no tiene contenido, ya no hay. Si yo reconocí eso en mí y me daba cuenta que podía acceder a la tranquilidad, y también entendí que la tranquilidad únicamente la perdía cuando me empezaba a interpretar ataque respecto a lo que sea, interpretar ataque como un estado de supervivencia, pues me di cuenta que voluntariamente podía dejar de pensar en eso. ¿Por qué? Porque yo tenía el control de mi mente, yo tenía el control de mis pensamientos, ya podía empezar a practicar eso. Ahora, cada que yo estaba enfrente de una tentación, o sea, cuando alguien, por ejemplo, quería pelear conmigo, yo ya no podía pelear con esa persona, porque si ya lo había entendido en mí, ya no estaba inconsciente, ya era consciente de ese proceso. Ahora podía entender ese proceso en las demás personas. Podía entender que una persona está molesta no por la situación particular que está viviendo, ¿ok? Hablando de sufrimiento psicológico. Está molesta por el contenido mental, por su interpretación que tuvo que hacer respecto a lo que esa persona experimentó. Y esa experimentación o esa interpretación se dio por una falta de amor en el pasado, ¿ok? En un libro, Un Curso de Milagros, tiene esa frase que me encanta, esa frase que dice que toda expresión de ira realmente es una solicitud de amor. Todo fue una falta de amor. Y cada que te llenas de ira, cada que te llenas de estrés, cada que te llenas de alguna emoción que no sea estar en tranquilidad, fue porque te faltó amor y estás interpretando esa falta de amor en esa situación que estás experimentando. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando yo lo veo en las demás personas ahora, y siempre es una práctica, ¿eh? No puedo decir que todo el tiempo lo veo así, pero siempre es una práctica. Cuando yo veo una persona que está enfurecida y quiere pelear conmigo, de alguna forma. ¿Por qué uso el ejemplo de pelear? Porque es el ejemplo más extremo que tenemos como de miedo. Es el ejemplo más extremo de la intranquilidad, ¿ok? Cuando una persona quiere pelear conmigo, quiere expresarse así, pues yo reconozco eso en él, ¿ok? Que
eso que acabo de explicar está ocurriendo en ese momento y él está siendo una víctima de su propio contenido mental. No es consciente todavía, por eso está enojado. Entonces yo ya no puedo reaccionar. Para empezar, porque entendí eso. O sea, en ese sentido entiendo, ahora puedo perdonar. Puedo aplicar lo que sería la misericordia. Y en segundo, porque ya lo reconozco en mí. Si yo me siento mal ahora, o si yo reacciono, o si tengo un ataque, quiero defenderme o algo así, es porque estoy interpretando ataque, estoy pensando que estoy en una situación de vida o muerte, cuando no lo estoy. Esa persona, hablando de una discusión verbal, no tiene contenido, no está pasando nada, pues. Nada va a pasar. Nada va a pasar si le doy la razón. ¿Sabes? Ok, está bien ya. Entonces, en ese sentido, pues así es como logré yo esta paz, esta tranquilidad. Después, esta tranquilidad que ya se convirtió como un estado normal de mi vida, como el estar así constantemente, voluntariamente observando mi mente, que no esté en situaciones de supervivencia, que no esté en futuro, que no esté en el pasado, que intente estar siempre en el momento presente. Es ahí donde encontré esa paz ya continua, ya normalizada. Y ahora sí la paz para mí es lo normal. Y la intranquilidad vienen a ser emociones que me están indicando que me estoy alejando del camino, que me estoy alejando de la tranquilidad. Y cuando identifico eso, puedo voluntariamente interpretar diferente o simplemente dejar de interpretar y venirme en mi momento presente. Ahora, en ese estado, como lo mencioné al principio, la mente puede crear desde como una herramienta creadora. ¿Por qué? Porque si tengo un problema, o sea, un problema de verdad que requiere mi acción, o sea, una situación no de vida o muerte, pero una situación que antes interpretaba de vida o muerte, pero que ahora es simplemente un problema, una situación a resolver. Si ahora tengo tranquilidad, es más, que no tenga turbio, que no tenga una mentalidad ruidosa, con miedo, con un escenario de caos. Si he decidido no elegir eso y ahora ver esa situación como lo que realmente es, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver esa situación? Si estoy en un estado de calma mental, va a ser mucho más fácil y sencillo poder resolver esa situación que requiere mi atención. ¿Ok? En este sentido voy a dar un ejemplo. Mis finanzas así ocurrió. Así ocurrió con mis finanzas. O sea, hubo un momento en mi vida en el que mis finanzas me tenían de rodillas. O sea, tampoco era como la gran deuda, pero pues para mí, o sea, y esto lo vas a entender, no necesariamente tienes que tener una deuda millonaria para sentirte mal respecto a la deuda. Me sentía mal, sentía que lo peor iba a pasar, sentía de que, o sea, mucho miedo, mucha desesperación, cómo iba a resultar eso, ¿no? Sin embargo, cuando ya entendí todo esto y entendí que el miedo no es tan necesario en esto, o sea, no es necesario en un contenido ilusorio, en un contenido mental, fue como ok, no le voy a entregar mi energía, no le voy a entregar mi fe al miedo, no le voy a entregar mi fe a ese peor escenario posible. Se lo voy a dar mejor a un escenario que yo quiera manifestar de verdad, o sea, que yo lo quiera experimentar. Yo quiero experimentar libertad financiera, yo quiero experimentar no estar en ese estado. Ahora sí, de forma utilizando la mente como una herramienta real como lo que es. Ahora sí, bueno, ¿qué puedo hacer para poder salir de esto? Y pues no sé, o sea, puedes encontrar videos en YouTube respecto a cómo hacerle, puedes emprender un negocio, puedes hacer un montón de cosas que gente va a hacer y que dependía de mucha gente que ya logró salir de ahí. Entonces tú puedes ponerte en ese estado como de, ahora sí, ponerse con la atención en lo que es para poder salir de esa situación en la que vives, pero siempre con aceptación, siempre con una visión genuina de lo que está pasando en el momento presente, siempre honrando la vida, siempre viviendo la situación sin interpretación, simplemente entregándote a ella y hacer lo que la vida requiere o te demande para hacerlo, pero sin una interpretación mental. Cuando haces eso, eres más creativo, estás más en calma, tienes más energía, ya dije que tienes más creatividad, tienes mejor facultad para poder vivir tu vida de una forma tranquila, independiente de la situación que estés viviendo, ¿ok? Último punto para acabar el video. La gente, o sea, aquí en mis trabajos, las personas dicen que yo tengo mucha energía, de que wow, que les encantaría tener la energía que yo tengo, porque yo me ven y ando bailando, ando cantando, ando, pues no corriendo porque no puedo trabajar, no puedo correr mis trabajos, pero o sea, sí, me ven como alguien energético. Es algo que una palabra que las personas usan en mí. ¿Cómo es que tienes tanta energía? Me encantaría tener tu energía. La cosa es que yo pienso, o sea, siempre se ríen de mí porque yo les digo, el cansancio es mental o es un estado mental, ¿ok? Y la primera reacción es como que, ay,
Como que, ¿cómo que me dices que el cansancio es mental si estoy cansado? O sea, estuve trabajando todo el día, tuve tarea y que no sé qué, un montón de cosas. ¿Cómo puedes decir que es cansancio mental? Y es entender todo esto. O sea, no solamente es un sentido de que, es mental, no, sino entender todo este concepto. Yo hoy en día tengo esta energía que tanto dicen que quieren porque conecté con mi verdadero ser. O sea, conecté con la verdadera naturaleza de mí, que es estar en calma, estar tranquilo. ¿Ok? ¿Cómo saber que estás tranquilo? Porque el cuerpo ni lo sientes como ligerito. Cuando estás en calma, a ver, hasta parece que estás como flotando. Imagínate sentado en una playa, viendo las olas, escuchando las olas, en un momento como muy tranquilo. En ese momento pareciera que hasta ni sientes el cuerpo, que estás como en un tipo de levitación. O sea, te sientes tan relajado, tan en paz. En ese sentido, no sientes el cuerpo, no sientes pesadez. La pesadez la sientes o la energía se te drena cuando estás otra vez en tus escenarios de supervivencia en tu mente, juzgando todo, interpretando todo, pensando en el ataque, pensando que eres víctima. Todas estas situaciones te drenan la energía. Desde un sentido biológico, ya lo explicamos, se te liberan el cortisol, se te libera estas bioquímicas para liberar estrés, y un estado de estrés constante es cansado, es malestar, es enfermedad incluso, ¿ok? Entonces, en este sentido, date cuenta que el nivel más fundamental y en el que le tienes que prestar atención de ahora en adelante no es en cambiar a las personas, no es en cambiar la situación externa, es en cambiar tu mente, dominar tu mente, tu contenido mental. ¿Ok? Es por eso que ahora tengo tanta energía, porque volví a mi verdadera naturaleza. Es como volver a ser niño, que está jugando, corriendo, bailando, cantando, todo otra vez. Es como estar en un estado juguetón, donde ya la vida se convierte como en un juego nada más, que tienes que prestarle atención, pero es un juego, ya no te lo tomas tan en serio. ¿Okay? Y si eres alguien que está cansado, que está todo el tiempo así como en estos estados anímicos bien bajos, pues date cuenta que es por eso. Por toda la carga mental que estás teniendo, por todas las interpretaciones que estás teniendo, por todo el modo de supervivencia que estás teniendo. Y así, hasta el punto de que esa pesadez se puede volver enfermedad después. Pero bueno, creo que lo va a parar ya. Este video duró 1 hora y media. No sé después de editarla cuánto voy a durar. Pero a ver, siento que me quedó muy bien. Qué bueno. Estoy contento con el resultado porque este video no tiene una idea. He batallado un montón para poder hacerlo. O sea, llevo creo como 2 semanas planeándolo. Llevo como 3 guiones diferentes ya. Ya al final ya no sabía ni qué hacer. O sea, tengo aquí mi tablet por si tenía ideas. Tengo aquí notas en la computadora para las ideas. Y aparte aquí enfrente de mí tengo un pizarrón para poder basarme en qué chingados iba a decir, ¿no? Pero bueno, ya quedó. Estoy contento con el resultado. Espero que si les gusta este video, por favor lo compartan, se suscriban, activen la campanita de notificación y comenten, por favor. O sea, si este video lo consideran de calidad, lo consideran muy bueno, por favor exprésenlo compartiéndolo, comentándolo, dándole like, todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarme en el algoritmo de YouTube para que este video lo vea más gente, pues desconocida, no sé. Y que obviamente si este video es de valor, pues ayudar a las personas, que es el principal factor. Es el principal propósito. ¿Ok? Otra vez, recomiendo leer El Poder de la Hora. Ahí se profundizan mejor en estas ideas. Si el libro del Poder de la Hora te despertó como a mí, te recomiendo irte a un curso de milagros, que es un libro como un poquito más potente, más grueso. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por escucharme si estás con tus audífonos. Te veo a la próxima y pues amor y paz. Bye.